Hola, ¿cómo va? ¿Cómo Piru? estás? ¿Todo bien? Bienvenido, tanto tiempo. Gracias. Bueno, mira, armamos un living. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este nuevo Encuentro Todes. Hoy tenemos el gusto de tener aquí en el edificio municipal Leonardo Fabio, desde Radio A Gianfranco Rosales. Él es un compañero nuestro de Avellaneda que está formado en diversidad y género y que también ahora está en las listas a candidato a concejal suplente por la lista del Frente de Todes. Así que le damos la bienvenida. Hola Gian, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? ¿Todo Gracias bien? por la invitación. Bueno, muchas gracias a vos por venir. ¿Te gusta el espacio? Sí, la verdad es que es re lindo, súper cómodo el espacio. Así que bueno, conocerte un poco, saber de dónde sos, cómo empezaste a militar, dónde estás. Así que vamos a ir despacito, vos tranquilo, descubriendo a Gianfranco Rosales. Bueno, yo nací acá en Avellaneda, en Sarandí, así que amo mi ciudad. Estudié acá todo, sí, en un proceso de mi vida en donde empecé a construir mi identidad como hombre trans. Es decir, que cuando yo nací se me asignó el sexo femenino, pero toda mi construcción en todo momento desde chiquito fue diferente. Recién igual después de los 18 pude entender y poner en palabras que era un hombre trans porque no había información ni nada, pero sí transité toda mi niñez y mi adolescencia en Avellaneda. Cuando a los 18 decidí irme por problemas familiares y demás, me tuve que ir de mi casa. Hasta que bueno, después de poder lograr bastante avanzado el tema de mi construcción, yo ya tenía decidido volver a mi ciudad porque necesitaba como poder trabajar en todo lo que a mí me había faltado, ese acompañamiento, sí, esa lucha en silencio por mi identidad. Quería hacer algo acá, en mi ciudad, no quería quedarme en otro lugar, aparte nada, más allá de que siempre estuve en otros lugares, siempre quería volver a Avellaneda. Me gusta la ciudad. Vos tenías 18 años en el 2004 y decidiste transicionar. ¿Y cómo fue ese proceso en soledad? Sí, en realidad yo desde los 5 años es que ya sentía que había algo diferente. Sí. Como digo, no lo podía poner en palabras. Sí, mi primer recuerdo es en el jardín, que me gustaba una compañerita y llevé 2 anillitos de plástico de los que venían en ese momento en las bolsitas de los cumpleaños y le pedí que sea mi esposa, pero que yo quería ser su esposo. Cuando nos estábamos casando, por así decirlo, apareció la maestra y bueno, nos dijo que no podía ser, que en realidad ella se tenía que casar con un hombre y yo me tenía que casar con un hombre, que no se podía. Y medio que yo no entendía cuál era el problema de querer casarme con ella. Y después en la primaria también empezó como a ver las correcciones de parte de los docentes, de cómo me tenía que sentar, de que tenía que jugar con las nenas, no con los nenes, de que tenía que tener el guardapolvo prolijito, el pelo bien atado con una colita alta, porque yo me lo ataba, pero más abajo, y era como, bueno, sos una señorita, y como todo el tiempo corrigiéndome. Entonces lo que yo aprendí, más que nada en la primaria, era que había cosas que no podía hacer, claro, pero no entendía el porqué. Yo sabía que había cosas que no, pero sin saber el motivo. Y después, bueno, en la secundaria también empezaron las correcciones, cuando empecé como a entender un poco más lo que pude poner en palabras, que era lo primero que a mí me gustaban las mujeres. En ese momento como que entendí, digo, bueno, soy lesbiana, era lo más cercano que podía
que podía entender, me asumí como lesbiana, no públicamente, pero sí en mi intimidad, pero siempre sentía como que había algo más, como que pensé que al asumirme me iba a sentir cómodo o que ya iba a estar como liberado, ¿no? Y sin embargo no, sabía que había algo más. Intenté hablar con compañeros y compañeras del colegio y lo que me decían era, bueno, esto no lo hables, no lo digas, no está bueno, hubo gente que se alejó. Entonces de nuevo entendía que había cosas que no lo podía hablar, que lo tenía que guardar para mí y bueno, fue todo en soledad, digo, toda mi niñez y mi adolescencia. Claro. Para mí fue como construir dos identidades en paralelo, ¿no? Lo que todo el mundo quería que fuese y esperaba que fuese, y en la soledad, quién era yo, que yo jugaba, digo, por ejemplo, a mí nunca me compraron autitos y yo lo que hacía era a los ladrillitos del Shenga, le dibujaba las rueditas, todo, y usaba como si fuera un autito. Ahora, cuando entraba alguien de mi familia, yo estaba jugando al Shenga o estaba construyendo castillitos, no sé, cualquier otra cosa. A escondidas lo hacía, entonces fue como construir dos identidades en paralelo, la mía, la real, y la que todos esperaban. Claro, en ese momento no había ESI. Y estos casos concretos que vos contás que pasaste en la escuela y que tuviste que, digamos, a los 18 años irte de tu casa para seguir, digamos, tu deseo, para convertirte en la persona que querías ser, sin hacerle mal a nadie, y sin embargo, bueno, lo tuviste que vivir en soledad. Y a partir de ahí, después, ¿cómo sigue? Bueno, yo después de estas idas y vueltas, finalmente me quedé en Avellaneda. Y bueno, y a través de buscar en internet información y demás, fue que había encontrado, lo primero que busqué en internet era hombre encerrado en el cuerpo de una mujer, fue lo primero que me salía porque yo no tenía ninguna información, y ahí me aparecieron grupos de chicos trans de España. Entonces empecé a escribirme con ellos, y cuando me empezaban a contar sus vivencias y todo, yo me daba cuenta que era exactamente lo mismo que me estaba pasando a mí, pero allá había mucha más información y me decían, no, bueno, esto es porque en realidad sos un chico trans, no sos lesbiana, sos un chico trans. Y la verdad es que ahí entendí, y ahí pude ver, porque lo único que había de información en Argentina sí era sobre travestis, sobre chicas. No había ningún movimiento ni ninguna organización de hombres trans. Entonces ahí fue que empecé a tratar de contactar organizaciones y ver más información, porque o sea, en España ya estaban como más avanzados con tratamientos hormonales, cirugías y demás, cambios de documentación. Entonces yo decía, bueno, yo quiero eso, quiero ver si en Argentina hay. Ahí fue cuando me acerqué a la Federación Argentina LGBT y a ATA. Ahí fue cuando se sancionó matrimonio y cuando se dijo desde las organizaciones, bueno, ahora vamos por la identidad, por una ley de identidad de género. También lo mismo, yo pensé que iba a pasar añales, sobre todo que previo a la ley uno podía empezar a hacer los cambios y demás, tenía que presentar un amparo judicial, era un proceso que podía llevar entre 10 y 15 años, con pericias psicológicas, psiquiátricas, forenses, te tenías que operar. Para operarte las cirugías estaban prohibidas en Argentina, por ende tenías que viajar a otro lugar, operarte, y así todo después de todo ese proceso, era un juez el que decidía si eras lo suficientemente hombre o lo suficientemente mujer, así era. Para darte la documentación, así que podías pasar por todo el proceso y sin embargo que el juez diga no y no tenías tu documentación. Siempre estaba en la decisión de un tercero la identidad de una persona. Claro. Entonces era como, bueno, esto no va a salir y demás. Y nada, empecé a juntarme con chicos trans, empezamos a hablar de cosas y siempre era, che, qué bueno sería que podamos hacer esto, qué bueno sería que podamos hacer lo otro, hasta que un día dijimos, bueno, basta del qué bueno que sería, veamos qué podemos hacer para que sea posible, al menos algo. Y ahí fue cuando empezamos a crear el espacio de hombres trans dentro de la organización. Y empezamos a armar una red nacional. Digo, las chicas trans ya tenían armada su red nacional desde el 93, venían trabajándolo y era acoplarnos a ese trabajo
y poder tener referencia en el país y sumarnos a la lucha por la ley de identidad de género. Y ahí fue cuando empezamos a tener participación en los dictámenes, claro. Íbamos a diputados, dábamos nuestras historias de vida para que vean ese tema. Y bueno, y ese fue el trabajo que fuimos llevando adelante. Claro, viviste de adentro, digamos, fuiste contemporáneo sí. a estas leyes tan importantes. Sí. ¿Qué fue lo que hizo que dijiste, es por acá, tengo que involucrarme? Yo la verdad es que cuando me acerqué a las organizaciones y empezó a ver todo el tema de las leyes y demás, y de que también estaba la posibilidad de presentar amparos judiciales para tener la documentación, que no eran los amparos que se presentaban que tardaban un montón de años, sino eran amparos que en unos pocos meses ya había un juez que los autorizaba. Sí tenías que presentar 2 testigos de que den fe de que vos vivías las 24 horas siendo una persona trans, que no estaba bueno tampoco, pero claro. Dentro de todo era una posibilidad para poder empezar a tener la documentación y que ese sea el puntapié para que haya una ley de identidad de género, porque si todo el tiempo todas las personas iban a presentar un amparo, se iba a llenar el país de amparos cuando con una ley se podía solucionar claro. Más fácilmente. Entonces yo me empecé a acercar más que nada también por eso, por tener mi DNI. Y bueno, en la organización conocí a Claudia Pía Baudraco, que es hoy conocida como la embajadora de la Ley de Identidad de Género, una activista que recorrió todo el país, ayudó con la derogación de los códigos contravencionales y demás. Y ella fue la que... Sí, nosotros le hicimos un homenaje acá, hicimos en Avellaneda tenemos la primer plaza que lleva el nombre de una persona trans. En Argentina y en Latinoamérica no hay, y nosotros hicimos la primera que lleva su nombre, la Plaza Claudia Pía Baudraco. Fue ella quien me incentivó, quien me enseñó lo que era la militancia, o sea, el activismo en realidad desde la sociedad civil. Y Pía me hablaba de Néstor y de Cristina todo el tiempo. Fíjate que Néstor fue quien nos convocó para el Plan Nacional contra la Discriminación, que Cristina es quien nos está dando el matrimonio igualitario, que está con la ley de identidad de género. Y yo medio que en ese momento yo no tenía intenciones de meterme en la política, porque yo venía de escuchar los discursos de la política no sirve, nada, es todo lo mismo. Sí. Pero cuando lo empecé a vivir desde adentro, claro. Desde sentarme, escuchar a las compañeras con su militancia peronista y kirchnerista, de escuchar a diputados, diputadas, senadores y senadoras bueno, en ese momento no estaba al frente de todos, pero que hablaban y que defendían los derechos, y de escuchar también a los otros partidos políticos donde todo el tiempo nos querían negar el derecho y sus claro. Argumentos eran completamente arcaicos y basados en discriminación. Básicamente, ahí fue cuando dije, bueno, acá hay algo totalmente marcado. Este es el lugar por el que tengo que ir, por el espacio que pelea por mis derechos y porque quiere que realmente haya una igualdad. Y ahí fue cuando, decidí sumarme a la militancia. Y bueno, conocí la agrupación Eva Perón en Avellaneda y dije, bueno, voy a ver qué pasa. Enseguida me invitaron a un campamento de juventud y ahí fue cuando dije, acá quiero estar. Claro. Este es el espacio donde sentí que se me escuchaba, porque también pasa que uno quiere sumarse a espacios, quiere estar, quiere hacer algo, y muchas veces las puertas se nos cerraban, como que éramos las personas raras, y que realmente sea en este espacio donde se escuchó la voz, se escuchó el reclamo, y hubo un interés genuino de, bueno, abramos un espacio de diversidad y trabajemos la temática desde las personas, porque también pasa que hay otros espacios que abren áreas de diversidad y demás, donde no hay personas de la diversidad, y realmente son espacios que quedan vacíos, porque no... Realmente, por más ganas que tenga uno, la experiencia personal y todas las vivencias es lo que hace que realmente se puedan pensar en ideas, en políticas públicas, en acciones y demás, que realmente lleguen a la población LGBT. Teniendo en cuenta en
la sociedad de donde vivimos y decidir romper con eso y decidir formar parte de un proyecto colectivo, sumarse a las luchas desde adentro, ¿no? O sea, año 90, no es que estamos hablando que una institución tan fuerte como esa lo dijo a principios del siglo, entonces ya tenías el camino allanado. No, y no solo eso, digo, la homosexualidad se sacó del manual de psiquiatría, pero la transexualidad no. Hoy en día sigue estando. Lo que hicieron en el último manual fue sacarlo del trastorno mental como disforia de género, pero lo pusieron dentro de disfunciones sexuales como incongruencia de la identidad. Sí. O sea, lo sacaron para ponerlo en otro lugar donde supuestamente no es un trastorno mental, pero si siguen diciendo que una persona trans es incongruente, claro, seguís diciendo que tiene una patología. Y que realmente no es algo que es real, y que en Argentina podamos decir que más allá de lo que diga el manual de psiquiatría, nosotros tenemos una ley de identidad de género que habla sobre el derecho a la identidad autopercibida, como un derecho que nadie te lo puede sacar, y sobre todo la ley de salud mental, donde también prohíbe los diagnósticos por orientación sexual o por identidad de género. O sea, tenemos dos leyes que nos amparan para que no se traten a las personas trans como personas enfermas. Realmente esto no es algo que pase en otros países. Nosotros siempre decimos que la ley de identidad de género es de vanguardia, fue la primera en salir en el mundo en no patologizar. Sí existen leyes de identidad de género con muchos años anteriores a la de Argentina, pero todas con patologías. Todas tenés que pasar por una pericia psicológica y psiquiátrica donde te diga que sos una persona que tenés un trastorno mental para poder acceder a tratamientos, a tu DNI. Claro, esta ley tiene otro enfoque. Y ahí vos después te incorporás a la gestión como director de diversidad en un momento que todavía no estaba la ley de cupo laboral trans, digamos fue anterior que en Avellaneda se decide formar esta área. ¿Cómo fue ahí? Sí, estamos hablando de 2013 y 2013 todavía no había ningún área de diversidad en ningún lugar. Claro. Y realmente en esta gestión hubo mucha apertura para que podamos trabajarlo. Y por eso decimos que la inclusión laboral empezó desde antes. Y en todo momento se trabajó y se empezaron a incluir personas trans sin necesidad de tener un cupo. Y de hecho era lo que siempre nos decía Jorge: yo no necesito que haya un cupo que a mí me diga que tengo que contratar. O sea, la persona es una persona, claro, tiene su derecho a la inclusión laboral y lo va a tener. No es porque es trans. Digo, necesita su trabajo, lo va a tener. Por eso nosotros también siempre decimos que en realidad el cupo hoy es necesario, pero claro, no debería existir. Es lamentable que tenga que existir una ley de cupo que obligue a que haya contratación de personas trans. Debería poder ser. Hablamos de eso, de que no tendría que haber, pero a la vez es necesario, porque si no, no pasa, ¿no? Sí, entonces, como cuando hablamos de las etiquetas, que muchas veces nos dicen, ¿para qué se etiquetan? ¿Por qué tienen que estar poniendo que esto, que hombre trans, que mujer trans, que bisexual, que hetero, que cis y todo? Y realmente hoy en día siguen siendo necesarias las etiquetas, porque como decían varias activistas, Pía también lo decía, lo que no se nombra no existe y lo que no existe no tiene derechos. Claro. Entonces, si no nombramos, no vamos a poder pelear por los derechos. Hoy en día se necesitan las etiquetas. Sí, hay un montón de etiquetas, sí, y está bueno y que sigan existiendo, porque eso va a hacer que se rompan las etiquetas. Pensaba en esto que venimos hablando de lo binario, no binario, cómo siguen evolucionando las leyes cuando hay voluntad política y hay un proyecto de país que cree en la igualdad. Hace poco se sancionó la ley de los documentos no binarios. No sé ustedes con respecto a eso, viste que en el momento saltó también una cosa, yo no soy una X, ¿cómo si lo pudieron debatir, pensar, reflexionar sobre ese tema? Sí, siempre hay diferencias en todas las políticas que se generen, y esta política del documento no binario también generó diferentes opiniones. A partir de entender que tiene
un motivo de normas internacionales y demás, y de entender que también, por más que sea un casillero nada más que sea solo una X, estamos rompiendo con el binarismo, es parte de la lucha y lo importante es no quedarnos con que esa es la solución y punto. Y de hecho me encantó que cuando Alberto lo dijo, que en algún momento que hay que seguir trabajando para que en algún momento en el DNI no esté más el sexo. Sí, sí. Entonces, viendo hacia dónde apunta esa política de, bueno, hoy ponemos la X, ahora sigamos para que no exista, es el ideal, digo, que no tenga que estar en el DNI el sexo, porque realmente no sirve para absolutamente nada, porque si hablamos de que sirven para estadísticas, las estadísticas que hoy en día se toman después de la ley de identidad de género siguen siendo, si se basan únicamente en las personas que tienen sexo femenino o sexo masculino, no van a ser reales, porque por ejemplo, yo tengo sexo masculino, ¿no? En mi DNI, a raíz de mi cambio de identidad. Entonces, a mí no se me contabiliza, por ejemplo, para un método anticonceptivo, cuando en realidad yo podría necesitar un método anticonceptivo. Y consideran a todas las mujeres trans que por ahí no necesitan una pastilla anticonceptiva, un implante, un DIU, la consideran dentro de las personas que necesitarían un método anticonceptivo y no es algo real. Entonces, como se basa hoy, no son estadísticas reales en realidad. Por eso es que nosotros decimos que en su momento la justificación era, bueno, pero necesitamos saber qué cantidad de mujeres hay y qué cantidad de hombres hay. No es algo real porque en realidad hay que ver, sobre todo en la parte de salud, las corporalidades que son diferentes. Entonces, que hoy se pueda trabajar con el tema de la X, de que rompa el binarismo, es súper importante. Teniendo en cuenta todo este recorrido, esto que decías, bueno, yo sabía que había cosas que no podía hacer, ¿no? Que te decían que no podías hacer, y todo lo que lograste hacer después, llega ahora un momento que estás como representando a un montón de personas en una lista. ¿Qué te pasó a vos cuando llegó este momento? ¿Cómo lo pensás? Y realmente es un logro, y es un logro colectivo, ¿no? Porque la lucha siempre es colectiva, uno no puede llegar a los espacios individualmente, siempre la lucha es colectiva y se va abriendo caminos con las diferentes compañeras y compañeros trabajando a la par, y realmente es un reconocimiento a esa lucha. No lo tomo como un reconocimiento individual, sino justamente colectivo. La decisión de que en la lista de Avellaneda tiene que haber representatividad de la diversidad y sobre todo una persona trans. Y bueno, igual esto lo vivimos ya desde la elección del 2017, donde yo estuve también como precandidato. Después en la del 2019 estuvo Romina Bustamante también, representándonos en la lista. Entonces que haya la posibilidad de que personas trans estén en la lista representando la diversidad es algo maravilloso, que quizás hoy se está dando muchísimo más en diferentes lugares, pero volvemos a remarcar, Avellaneda también sentó precedente en poder presentar candidatos y candidatas trans en listas anteriores. Claro, Jorge y Magdalena ya tuvieron la voluntad política desde antes. Que eso lo remarcamos desde siempre y nos pasa en reuniones de áreas de diversidad desde diferentes partes, donde por ahí nosotros identificamos que están teniendo un camino que nosotros ya lo tuvimos hace rato, y es un orgullo eso también de decir, bueno, las decisiones fueron previas a las leyes, previas a las decisiones nacionales, acá ya lo veníamos trabajando por convicción y no porque alguien obligue o porque tenga que tener un cupo definido de personas trans. Y si hay un mundo en el que estamos viviendo, pero hay otro mundo posible. ¿Vos cómo ves ese otro mundo posible? ¿Qué ves en ese otro mundo posible? Un mundo ideal sería esto, el no tener que estar pensando en las etiquetas, pensando en las limitaciones respecto a esas etiquetas, ¿no? Que haya esa desigualdad de, bueno, depende qué etiqueta tengas, es al derecho que puedes acceder o no puedes acceder, o que haya la discriminación, ¿no? Es muy difícil poder pensarlo
de esa manera, pero también pienso en cuando yo pensaba que no iba a existir una ley de identidad de género, que yo jamás iba a poder tener un DNI reconocido, que jamás iban a existir estas leyes y que existieron. Entonces está esa lucha interna donde decís, ¿será posible en algún momento no tener etiquetas y que realmente exista la igualdad? Por un lado decís no y por el otro lado decís, si llegamos hasta acá realmente va a ser posible. No sé si lo voy a ver yo. Pero el trabajo hay que seguir haciéndolo para que realmente haya una igualdad real con un acceso a todos los derechos, sin importar la identidad, la orientación, de dónde venimos, donde realmente haya una igualdad. Perfecto. Muchas gracias, Jean, por haber venido. No, gracias a ustedes por el espacio. Bueno, hasta acá llegamos hoy con Gianfranco Rosales en Encuentro Todes. Nos vemos la próxima. Chau.